¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos en el espacio de moda con sentido que realizamos desde CONESE junto con MOMAT y FEMA para integrar la sostenibilidad en el sector de la moda. Ayer tuvimos aquí dos intervenciones en las que estuvimos hablando de cómo hacer un armario sostenible y cómo la regulación está avanzando en temas ya en los que la moda, los textiles tienen que entrar a un modelo como lo que tenemos en Ecoembes, en Ecovidrio, ¿no? Ese modelo de reciclaje de la figura del scrap que se llama. Y hoy abrazamos la circularidad con otros enfoques, ¿no? Nos acompañan vamos a tener dos ponencias. En la primera de ellas nos van a hablar de estrategias de circularidad en el mundo de la moda y en la segunda vamos a tener la oportunidad de tener aquí una diseñadora, María Lafuente, que nos va a enseñar también cómo ella se ha ido adaptando y cómo ha ido adaptando su proceso de diseño de textiles, de diseño de trajes, de joyería a la sostenibilidad. Sin más, voy a dar paso a nuestro primer invitado, que es Nicola Cerantola, que, bueno, Nicola trabaja en el proyecto de Ecologin, enfocándose en el diseño sostenible, en el emprendimiento verde, en la economía circular. Es un experto en temas de economía circular y circularidad. Y bueno, hoy creo que es un placer tenerla aquí con nosotros para que nos dé también su punto de vista de cómo aplicar estas estrategias al sector de la moda. Muchas gracias, Nicola. Gracias a ti. Bueno, voy a... Si ya está la presentación ahí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este foro. Gracias también a todos los participantes, a los que nos ven en remoto. Bueno, es un placer estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Voy a arrancar esta presentación. Tengo 25 minutos, así que hablaré muy rápido. Espero que se pueda seguir un poco el discurso. Ya me han presentado, así que voy a pasar muy rápido esta parte. Yo al final estudié ingeniería mecánica en Italia, aunque llevo 16 años en España, y en el 2009, tras una experiencia mística en el sur de México, me di cuenta que tenía que poner lo que yo había estudiado al servicio de la sociedad, ¿no? Y de ahí nace este proyecto. La verdad que debo admitir que no tenía muy idea de lo que estaba haciendo, todavía sigo con muchas dudas, pero bueno, aquí estamos, han pasado 13 años y resulta que esa apuesta por hacer las cosas de forma diferente, pues era una apuesta que hoy en día se ha demostrado relevante, ¿no? En estos años me he estado dedicando sobre todo a temas de divulgación y formación. Siempre cuento la anécdota que los primeros tiempos como emprendedor, como quizás haya mucho aquí en el público o ahí fuera también entre las startups, le daba mi tarjeta de presentación a las personas y necesitaba como 40 minutos para explicarles qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Hemos bajado ahora de 40 minutos a 25, entonces estamos ganando un poco, o por lo menos estamos aclarando la confusión, pero bueno, sigue siendo muy importante esta labor de formación y de divulgación. De hecho, hoy en día se habla mucho de economía circular, pero las empresas no saben bien cómo aplicarlo, tampoco los emprendedores, no, por suerte cada vez más, pero sigue siendo muy importante esta parte. La parte de metodología y mentorización, del cual os daré una pincelada al final, y luego la parte de asesoría y exploración, que es, la llamo exploración porque es la combinación de diferentes disciplinas, ¿no? Veréis que en la charla que traigo hoy es un poco una mezcla de diferentes temas. También he tenido la suerte en la vida de poder viajar bastante por trabajo y también por ocio, pero poder ver bastantes realidades y debo admitir que los problemas están bastante compartidos, ¿no? He trabajado mucho en Latinoamérica, por ejemplo, o en Medio Oriente y Norte de África y te encuentras con situaciones muy parecidas, ¿no? De una sociedad que puede ser más o menos avanzada en ciertas cosas, pero los problemas son siempre los mismos. Entonces, bueno, aquí son algunos de los clientes, pero vamos a lo importante que es la economía circular, ¿no? Normalmente arranco siempre las charlas con esta diapositiva un poco provocadora porque está muy de moda. De hecho, la palabra hasta el 2014-2015 no tenía casi relevancia en lo que es las búsquedas de Google. Ya en los últimos años sí que ha tenido mucha más relevancia. De hecho, incluso algunas personas, yo voy a muchos foros y veo a los políticos, a los
empresarios que hablan de la oportunidad económica, todo este tipo de cosas. En realidad, más que buscar unicornios, se parece más a algo así, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo realmente la tormenta perfecta, de las cuales solo está moviendo las olas que se están acercando ahí al horizonte. Al final, entonces, teniendo tanta incertidumbre en lo que son nuestras vidas, nuestros negocios, quizás lo interesante sería dar un pasito atrás, ¿no? Intentar entender de dónde venimos. Entonces, el tema de entender para qué sirve la economía, para mí es un tema fundamental para introducir todo lo que viene a continuación. Y es que, si tuviéramos más tiempo, estaría interactuando un poquito más, pero tendré que hacerme unas preguntas retóricas y me autocontestaré. Así que me pido perdón por ello. Pero bueno, la economía, si vamos a la etimología de la palabra griega, es la administración de la casa, ¿no? Y si uno se plantea para qué estudiamos o para qué necesitamos el estudio de la gestión de lo que tenemos en casa, es porque tenemos un mundo que es finito. Por lo tanto, yo necesito gestionar coherentemente los recursos que tengo en el planeta porque son finitas. Al final, si nosotros planteamos, pero ¿para qué necesitamos estos recursos? Tendencialmente, si vamos incluso al inicio de nuestra historia, podemos ver que desde el origen de nuestra civilización hemos necesitado estos recursos para satisfacer la pirámide de necesidades. Y yo siempre la pongo esta pirámide porque es una modelización de por qué las personas hacen lo que hacen. Es decir, vosotros esta mañana os levantasteis para venir aquí a partir de algo que está escrito en esta pirámide. Es decir, cuáles son las razones que motivan a las personas a hacer lo que hacen todos los días. Y cuando entramos en el sector como el de la moda, las cosas cambian un poquito, porque si veis en esta pirámide, la parte de abajo son aquellas necesidades que son básicas. Por ejemplo, vestirse, tener algo de ropa para el frío, algo de comer, dormir. Pero a medida que vamos subiendo, entramos en un tema que tiene que ver mucho más con la moda de hoy en día, que es algo aspiracional. Es decir, porque si yo me pudiese vestir solo con la parte de abajo de protegerme del frío, quizá con un saco de patata me valdría. Pero claro, el saco de patata no está conforme con lo que dicta la sociedad. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que muchos de vosotros, muchos de los que se dedican al tema de la moda, trabajan fuertemente la cuestión aspiracional. Por tanto, esa parte no la podemos olvidar dentro de la economía circular. Seguimos. Al final, la forma de satisfacer estas necesidades ha sido hasta ahora de manera lineal. Es decir, nosotros hemos estado haciendo lo que buenamente podíamos, pero lo hemos estado haciendo de manera muy ineficiente. De hecho, a mí me llama mucho la atención estos GIFs. Yo será porque soy ingeniero mecánico y me fascina ver las cosas repetitivas, pero al final esto lo podemos sustituir con camisetas, con chaleco, con zapatos, con ordenadores, con sillas. En el mundo, mientras yo estoy aquí diciendo tonterías, miles de millones de productos se generan. Entonces aquí nace una primera provocación para vosotros y vosotras. A nadie nos pidieron si estos productos eran necesarios o no. Es decir, las tiendas están repletas de cosas de dudosa necesidad porque tenemos nuestras casas llenas de cosas. Esta primera provocación que lanzo ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Todo esto, obviamente, como podéis imaginar, el fabricar por todas partes miles de millones de productos, tiene una serie de consecuencias. Algunas son cada día más evidentes. De hecho, me acuerdo que en los primeros años poníamos las típicas fotos de las inundaciones o de los climas extremos en África o en países lejanos, y hoy en día basta darse un paseo por los periódicos y ver lo que está pasando en Europa o en muchos otros sitios. También resulta curioso que años y años predicando estas cosas y ahora los periódicos, los titulares de los periódicos, como que me adelantan en el trabajo y me simplifican el trabajo porque salen este tipo de cosas. De hecho, recibí una vez una petición de un cliente que está muy preocupado por la cuestión de la madera de los pallets. Y dije, madre mía, pero si está preocupado por la madera, que supuestamente es algo que no es litio, ¿no? Que es algo que es bastante abundante, imaginemos el resto, ¿no? Y esto que veis aquí está más vinculado a la industria, pero lo podemos trasladar a otro tipo de marca, ¿no? Al final está habiendo mucho revuelo con respecto a las condiciones de trabajo, no solo en fase de producción en Bangladesh o en China o en Vietnam o en Tailandia, sino también aquí. Dicho esto, necesitamos empezar a no solo mirar la mala noticia, que esta ya estáis bastante conscientes y estáis aquí, sino que tenemos que intentar buscar soluciones. Entre las soluciones, una de las cosas que yo os propondría, a ver si estáis de acuerdo, es el tema de trabajar sobre 3 grandes franjas. La primera de abajo es la que está relacionada con cómo vestimos a 8 punto algo
1.000 millones de personas de manera eficiente, ¿vale? Teniendo en cuenta que las prendas, la mayoría de las prendas tienen un ciclo de vida reducido porque se consumen, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo los calcetines que sale un agujero o algo, me entra un drama porque digo, no, es que yo no lo quería cambiar los calcetines, pero bueno, se consumen, ¿vale? Entonces, tenemos la parte de abajo que tenemos que buscar formas más innovadoras de hacer las cosas. La parte en el medio es la forma en que nos organizamos entre nosotros, la forma de hacer negocio y hacer política, es decir, la forma de coexistir en un planeta donde los recursos son finitos. De hecho, la invasión de Ucrania o cualquier otro tipo de conflicto bélico, y no solo bélico, que tenemos en nuestras sociedades, mucho depende de conseguir los materiales que necesitamos. Y luego la parte de arriba, que es la parte de propósito, que pero dejaré, porque es un poquito más hippie, la dejaré al final, ¿vale? Porque vamos a centrarnos en lo práctico, ¿no? Entonces, la forma de tratar de lidiar con la franja intermedia y la franja de abajo, que recuerdo, son aquellas necesidades que son las más básicas. Yo necesito, por ejemplo, una prenda que me resulte prestacional, por ejemplo, en protegerme de la lluvia, del viento, que no me haga sudar, que no me dé alergias, este tipo de cosas. No estoy hablando de cosas espaciales. ¿Cómo lo hacemos? Incorporando principio regenerativo en la forma en que diseñamos los productos, los servicios, pero también los negocios. Y veréis por qué. ¿Por qué hablo de regenerativos y no de ambientales? Porque ambientales, eso es de los años 80, 90. Ya es tarde para eso. Es decir, hacer menos mal no es ya suficiente. Tenemos que hacer bien, que son dos cosas diferentes. Seguimos. Una de las formas de inspirarnos para encontrar formas mejores de hacer las cosas es inspirarnos en quiénes o qué ha estado aquí durante miles de millones de años, que son los ecosistemas naturales. Y aquí hay una disciplina que os invito siempre a descubrir y a estudiar, que se llama biomimética, que es una disciplina que nos ayuda a entender cómo la naturaleza soluciona sus propios problemas. Y aquí al final se trata de encontrar soluciones ingeniosas a partir de lo que la naturaleza ya hace. Pensemos a la cáscara de los huevos o a las conchas de los mejillones. En el caso de la concha de los mejillones, son productos cerámicos que se construye a temperatura marina sin tener minas, sin tener explotación de niños, sin tener desastres, deforestación y desastres ambientales. Por lo tanto, nosotros que vamos con los drones y nos ponemos la gafita esta de sol diciendo que somos los más guays, en realidad deberíamos aprender de cómo se hace la cosa bien. Pensemos en la cáscara de los huevos. Es un embalaje muy interesante porque es totalmente compostable en su fabricación y también en su fin de vida. Pensemos en la cáscara de los plátanos. Es que si pensamos estas cosas, todas nuestras soluciones son de novatos. O pensemos a los tejidos, ¿no? Ya he visto que hay algunos por ahí que están empezando a implementar este tipo de estrategias, que es lo que utilizan las hojas de las plantas tropicales para evitar de mojarse, por ejemplo, o para autolimpiarse. Que es un efecto, yo le llamo microgotelé, ¿no? Es un gotelé muy pequeñito que nos permite que no se adhiera la sustancia a las superficies. O, por ejemplo, los colores. Este color que veis aquí se llama color estructural, es decir, hay unas escamas transparentes que son tan pequeñas que absorbe el espectro del visible fuera que el azul. Es decir, no están pigmentadas, ¿no? ¿Sabéis la leyenda esa que los ríos son del color, etcétera? Pues eso quizá no sería tan necesario si tuviéramos este tipo de soluciones. O incluso trabajar en cuestiones que están vinculadas a la colaboración entre las diferentes especies o la misma especie, ¿no? Hay diferentes casos de colaboración entre los seres vivos que no son humanos, que podrían servir para hacer mejores empresas, ¿no? La forma en que se organizan las abejas, los pingüinos, etc. Bueno, pero lo que podemos aprender de la de la naturaleza, sobre todo, es el tema de los residuos como nutriente. En naturaleza nada es residuo, por lo tanto todo es alimento de algo más. Y aquí entra este concepto de la economía circular, que fundamentalmente no es la gestión de residuos, porque a veces se está pasando mucho en esa dirección. Gestionemos mejor nuestros residuos. Esta no es la economía circular. ¿Sabéis por qué? Porque la economía circular prevé la eliminación de residuos, mientras la economía de reciclaje prospera con el residuo. Si yo genero más residuo y soy gestor de residuo, pues yo abro la botella de champán, ¿verdad? Entonces, ¿eso es economía circular? No. Eso es gestionar residuo, pero no es la economía circular. Entonces, al final lo que tenemos que incorporar es una serie de elementos
para que mi producto sea diseñado desde el principio con otros criterios. Entonces, esto se llama diseño circular, que es la evolución del ecodiseño de alguna manera. Entonces, claro, yo sé que vosotros y vosotras aquí sois muy en esta dirección. Yo hablo en todos los públicos, entonces tengo que ir regulando la cosa, pero el diseño, vosotros ya estáis más formados, pero tendencialmente el diseño pensamos que es algo extravagante, ¿no? Algo que tiene que ver con los diseñadores de moda, etc. Cuando en realidad el diseño es la toma de decisiones. Es decir, yo elijo un cierto tipo de material y esto en cascada me genera un montón de problemas y un montón de pros y contras. Entonces es muy importante que entendamos que como diseñadores, incluso un responsable de compra, de alguna manera es un diseñador, ¿vale? Bien, al final, pero el diseño es una parte de la solución. Hay dos patas más, o un par de patas más. Uno es, el diseño tiene que estar acompañado de una tecnología que te sirva. Es decir, de nada me sirve elegir el mejor textil degradable si no entiendo bien que mi degradabilidad no es viable en el sitio donde estoy. Yo me acuerdo siempre lo cito como ejemplo, estaba en Guayaquil, en Ecuador, y me encontré con una bolsita que ponía, esta bolsita es sostenible, y leo detrás y pone oxodegradable. Y yo me pregunto, ¿en Guayaquil hay un sistema de recogida selectiva oxodegradable? Lo dudo, porque no lo hay en ningún sitio del mundo. Entonces, de nada me sirve la tecnología si no tengo un ecosistema y unos negocios que me ayudan a gestionarlo. Entonces, vamos a ver rápidamente unas estrategias, porque no me quiero pasar de tiempo, con unos ejemplos, ¿vale? Entonces, empezamos con los residuos como nutriente. Esto es la clásico. Es decir, yo utilizo algo que hasta ahora era un residuo y lo transformo en un insumo para mi negocio, para mi producto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Se está poniendo muy de moda el tema de los pigmentos a partir de residuos de tulipanes o de plantas, etc. Entonces, interesante, aquí en Canarias se trataría de recuperar ese tipo de soluciones, pero alguien podría levantar la mano y decir, claro, pero si tengo que hacer miles de millones de prendas de dudosa necesidad, recordemos, entonces quizás eso no sea viable. Bien, seguimos. Esta es una empresa de Aragón que hace material plástico de diferentes naturalezas, es decir, puede ser más rígido o menos rígido, hacen embalajes, pero también productos que pueden ser tipo botones y cosas de este tipo. Es un producto parecido al ABS, ¿vale? El ABS es lo que se usa para hacer los Legos. Y lo hacen a partir de la parte verde de las cosechas. Lo que nosotros hasta ahora tirábamos, pues eso como tiene mucha celulosa y mucha lignina, se utiliza por su capacidad y su dureza. Priorizar recursos renovables y de proximidad. Esto es uno de los grandes ejemplos que siempre pongo, es materiales a partir de hongos. En este caso, cojo cereales residuos de cereales, los contamino con una espora y esto crece en un molde y genero una especie de embalaje que sustituiría el poliestireno expandido. Esta misma marca está usando el micelio, que es la estructura, ahora los biólogos me van a matar, que sería como las raíces de los hongos, ¿vale? Pido perdón, pero no sería eso, pero bueno, es para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, el micelio es una estructura filamentosa, digamos, que permite construir varios tipos. De hecho, el micelio es un poco el material del futuro y están haciendo cueros a partir de esta misma tecnología. Luego tenemos los amigos de Hemper, que es una empresa aquí española, que fabrican en Nepal con mujeres en riesgo de exclusión. Bueno, ellos tienen muchos proyectos, pero bueno, sobre todo esto, y lo interesante de esto es la cuestión del cáñamo, ¿no? Sabéis que el cáñamo ha sido excluido de la sociedad porque estaba llegando las grandes fibras sintéticas, por lo tanto el cáñamo ha sido discriminado de alguna manera, pero está volviendo. De hecho, se está empezando a retomar en muchas cadenas de valor. Luego, diseño a prueba de futuro me parece interesante. Muchas veces se plantea la economía circular, pero siempre en el corto plazo, y necesitamos plantear qué tipo de soluciones hay para el futuro. Y a mí, por ejemplo, soluciones de este tipo me parece interesante porque están usando el carbono como fijante de los colores. Entonces yo, un eurito de inversión en esta empresa lo pondría. ¿Por qué? Porque está solucionando dos problemas a la vez. Está solucionando el problema de usar otro tipo de fijantes químicos peligrosos en los tintes, por un lado, por lo tanto solucionando un problema de contaminación, y por el otro, solucionando el gran problema del cambio climático, usando el CO2, el carbono, como materia prima. Entonces, todo lo que utilice CO2
como materia prima. Por ejemplo, hay empresas que están haciendo mineralización, significa que están haciendo corales a partir de la mineralización del carbono. Interesante. O esto también para vosotros, el pasaporte de materiales. Es curioso que yo me compro una camiseta y solo veo un poco a grandes rasgos lo que hay dentro. Si me compro un colchón, pasamos 8 horas, bueno, menos, si somos emprendedores ahí en la cama. Entonces, pasamos 5 horas al día, ¿verdad?, en algo que no conocemos su composición química. Yo cuando me compro un alimento veo lo que hay dentro, más o menos. Siempre hay una lista de cosas que no se ve, ¿no? Entonces, esta empresa ha planteado colchones desmontables, porque tienen un pegamento que se separa, pero dotados de un DNI, que me dice exactamente tipo un Bill of Material, que sería la lista de la compra de lo que hay dentro, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Porque tú en futuro podrías volver a vender este producto, no tanto por el producto en sí mismo, pensemos a un edificio, a un coche. De hecho, yo tengo una vieja furgoneta, una vieja caravana, y no la estoy vendiendo todavía porque en futuro el acero va a valer más. Es decir, el coche no vale nada porque es chatarra, pero la chatarra va a valer más en futuro. Y este es el mismo concepto, pensemos a los edificios, ¿no?, a las tiendas. No será tanto el metro cuadrado que valdrá, sino el metro cuadrado multiplicado por un coeficiente que tiene que ver con la cantidad de cobre, de acero, de hormigón que hay dentro del edificio. Incorporar nuevas tecnologías, tejidos a partir de mármol, polvo de mármol que viene recuperado. Ayer justo estaba en Donostia para un evento y había ejemplos de este tipo donde están recuperando polvos de lana, de lino, y la están mezclando. Todavía estamos en una fase un poco embrional porque lo están mezclando con ligantes que son tendencialmente polietilenos o polipropilenos, entonces estamos un poco a medias. De hecho, al final la cuestión de reciclabilidad sucesiva también es importante, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo cosas. O, por ejemplo, esto me parece interesante. ¿Sabéis la obsolescencia programada, verdad? Es eso que se te descose el botón 3 días después de haberte comprado una camisa. ¿Eso por qué es la obsolescencia programada? Porque nadie sabe ya coserse un botón. Entonces tú la guardas en el armario, dices, bueno, ya lo haré, y se queda ahí meses, ¿no? Esto es un poco usar la obsolescencia programada para buenos fines, y es, hago una costura que se derrite en ciertas condiciones. No cuando estás caminando en la calle, obviamente, pero, por ejemplo, aumentando la presión atmosférica. Entonces tú metes la prenda en un hornito, pulsas el botón y se derrite las costuras. Eso es interesante si tengo miles de productos que separar. Ahora con el scrap, por ejemplo, si tuviera estas tecnologías, me permitiría separar la cosa de manera mucho más rápida. Colaborar para co-crear. Hay hoy en día muchas plataformas de colaboración, de compartición de activos, de assets. Yo tengo un almacén. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con las empresas, descubrimos muchas veces que tienen almacenes poco utilizados, la carretilla la usan 1 hora al día, o un horno, o por ejemplo, imaginemos una lavadora para lavar prendas de un cierto tipo. Entonces, en este caso puede ser interesante compartir, hacer una especie de Airbnb de las cosas que te hagan falta. O, por ejemplo, esta es una empresa de Alicante que da vida nueva a las prendas mediante customización. Aquí, ¿cuál es la propuesta de valor? Crear una comunidad alrededor de eso. ¿Por qué? Porque la satisfacción de hacerte tú las cosas la aprendimos en la pandemia, ¿os acordáis? Cuando la gente dejó de comprar tonterías y hacía cupcakes, ¿os acordáis ese momento tan feliz de nuestra vida, entre comillas? Que descubrimos que teníamos unas manos que servían para algo. Bueno, pues este tipo de cosas puede representar la economía del futuro, ¿no? En que tú, ¿qué satisfacción te da comprarte una cosa que no tiene ninguna... Preservar lo que ya existe. Tenéis aquí ahí el stand de Sepia, interesante. Ellos plantean el tema de que no se ensucie, interesante, ¿vale? Entonces tú al final sabemos que tenemos que el ciclo de vida de la prenda, tendencialmente la fase de uso, donde más consumimos recursos, por lo tanto tener ahí alguna referencia puede ser interesante, o la campaña famosa de Patagonia de reparación. Pero claro, ¿qué pasa? Estoy casi llegando al final, ¿eh? ¿Qué pasa con el tema de reparable? Yo cuando me acerco a las empresas y le digo, es que tiene que ser durable, ¿cuál es la sensación que tienen las empresas? Sufren porque es como, ¿por qué me tocó eso? ¿Por qué vino esta persona hoy a decirme estas cosas? Al final tengo que presentar a este señor. Vende muletas, ¿vale? Muletas ecológicas. En 1 hora te la mandan a casa. Es súper como Amazon, pero de las muletas.
Entonces, yo esto lo podía sustituir con las camisetas, los zapatos, la riñonera, lo que queráis, ¿vale? Eso está vinculado a lo que dijimos al principio. Entonces, ¿cómo prosperará este señor con las muletas? ¿Cuándo prospera? ¿Cuándo se va a ir de vacaciones 5 estrellas? Cuando las cosas le van bien, ¿verdad? ¿Y cuándo las cosas le van bien si vende muletas? Cuando la gente se rompe un esguince aquí, ¿no? Entonces, eso, no le mandéis el currículum, ¿vale? No le mandéis gadgets, no existe esta empresa, ¿vale? Es solo un ejemplo para provocaros que en el fondo yo puedo ecodiseñar el producto o el servicio, pero si no termino de diseñar un modelo de negocio coherente con eso, caigo en la linealidad de las cosas. Yo puedo pasarme por todos los stands aquí, y aparte que he estado antes haciendo un safari, lo llamaré así. No, es broma, pero tú le preguntas a la gente y la gente te contesta, no, esto es sostenible, y luego tienes que escarbar un poco más. Y la cuestión es que los modelos tendencialmente son muy lineales. Por tanto, puede ser con propiedades sostenible el producto, pero está dentro de una dinámica que no nos gusta y que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, hay formas, se está empezando a descubrir formas que es pasar del producto a la prestación. Lo están haciendo en textiles, por ejemplo, como las redes de pesca. Esta es una empresa italiana que ha desarrollado una patente para circularizar el nylon postproducción y obtener un nylon prácticamente virgen con la misma calidad, ¿no? Entonces, en este caso, yo en vez de venderte la red de pesca con obsolescencia programada, porque me interesa venderte más redes de pesca, me pagas un fee mensual, una suscripción para usar la red de pesca. Si esto lo trasladamos a la moda, podría tener sentido en algunos casos. Yo no digo que siempre tenga sentido, a veces es un poco absurdo, depende del producto. Por ejemplo, los calcetines con los agujeros o las braguitas, pues a lo mejor tendría sentido, porque es un producto que se desgasta, lamentablemente, por lo tanto podría tener sentido tener una suscripción, como tienes del café o de Netflix, para tener los calcetines nuevos. O esto, por ejemplo, esto es un ejemplo para los niños. Sabéis que los niños crecen, lamentablemente, se aumenta su tamaño rápidamente a veces. Entonces, en este caso, hay una empresa que te manda la cajita con la ropa del niño de los meses que corresponde. Luego, si es como mi sobrina, que tiene ropa de 2 años y tiene 1, es decir, tiene que regularlo. Pero bueno, tú te apuntas y pagas una tarifa mensual, te mandan la cajita con la ropa. Cuando ya ha crecido, la devuelves y esto lo comparte entre 7 familias. Entonces, bueno, pues ya estamos buscando soluciones. Entonces, ya voy hacia el final. El gran problema hoy en día es, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica, no? Hay muchas empresas, yo he estado tutorizando muchas marcas de moda sostenible, sobre todo pequeñas diseñadoras, y el problema es que muchas veces hay un límite, una escala que no te permite hacer ciertas cosas también, pero también sobre todo falta un poco de herramientas. La gente lo que hace es cambia el material, lo hace pequeños ajustes, pero realmente nos falta un método. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que hacer o que podríamos hacer para mejorar en este sentido es para pasar de la teoría, que es no se puede desperdiciar nada, a la práctica, que es generar un modelo a prueba de futuro que me permita también vivir, porque también esa es la cuestión de encontrar un equilibrio. Tenemos que cumplir con estos requisitos, ¿no? Tenemos que tener mejores soluciones que las actuales. ¿Cuántas veces te pasa que te compras un producto y no te cumple? Lo compraste por fe, porque era ecológico, hecho a mano, no sé qué, y no te cumple la prestación que pretendía. Por lo tanto, decepción. Y esto hace que la próxima vez vuelvas al mal, ¿no? Luego, el tema de la viabilidad económica, el valor real para la sociedad. Hemos dicho que no todas las empresas, lamentablemente, tienen una misión verdadera en la sociedad. Por lo tanto, si hiciéramos ahí un checklist, no sé si pasarían, no sé qué porcentaje, no quiero ser negativo a estas horas del día, pero sobre todo prototipar y aprender. Y esta es una cosa que con las pymes hemos estado trabajando mucho. Tenemos que dotar a los emprendimientos, pero también a las empresas, de una capacidad, de una actitud emprendedora, como la de las startups. Y al final, para esto, nosotros hemos estado desarrollando en los últimos 10 años un método que se llama EcoCanvas, que en sus varias versiones nos permite acompañar a las empresas para reflexionar sobre sus puntos de vulnerabilidad, pero sobre todo detectar oportunidades y generar prototipos para validar. Esto significa que yo puedo tener la idea mejor del mundo, pero si no la valido, ¿cómo haría un emprendedor, una emprendedora de éxito? Significa uno que lo ha conseguido, es decir, haciendo las cosas bien de alguna manera y teniendo un poco de suerte también. Termino por dejarla en el cajón, ¿vale?
Entonces, todo esto al final es un método visual que te permite avanzar paso a paso con la empresa y sobre todo alinear también las cuestiones prioritarias. Os paso dos ejemplos. Porque he traído dos ejemplos de moda porque realmente hemos estado trabajando con todos los sectores, por lo tanto hemos acompañado, bueno, se han formado y han utilizado la metodología no sé cuántas empresas, pero nosotros directamente hemos trabajado con una docena, algo más de empresas. Entonces, esta es una empresa muy grande que hace mochila para fotografía. Entonces, con ellos hemos estado trabajando para desarrollar un sistema de reparación y servitización de las mochilas. Imaginemos mochilas de estas que valen dinero porque son de equipo fotográfico de profesionales. Y luego tenemos un ejemplo de un caso de éxito que ha sido la fabricación con 50% de EVA recuperada de una empresa que hacía suelas, una empresa italiana también, que hacía suelas, que gracias a este proceso no es que nosotros le hemos inventado la rueda, simplemente les ayudamos a que miren su cadena de valor de otra forma y se dan cuenta de cosas que están enfrente de sus ojos. Entonces, esta es un poco la idea de este tipo de metodología. No es ayudarte a inventar la nueva nave espacial, sino ver lo que tú tienes primero y luego ya ir aprendiendo el método. Y voy terminando. La última estrategia es la de repensar las necesidades, ¿no? Y hay algunos ejemplos interesantes, la famosísima, hiper mega famosa Patagonia con su Don't Buy This Jacket, este tipo de cuestiones, pero también hay otras, que es intentar dotar al consumidor de un poquito más herramientas. Y en este caso es una empresa que permite la trazabilidad vía blockchain de la ropa, y en este caso han trabajado con una empresa de Pakistán que hacen esta especie de bailarinas, se llaman, no sé, yo no soy experto, pero unos zapatos así, y han aumentado su capacidad de conversión en el e-commerce de un 34% porque el cliente pues, se fiaba más viendo a través de una aplicación de cómo se hacían las cosas, ¿no? Que en realidad también esto se está trabajando desde hace unos años. Creo que con esta tecnología te permite un poquito asegurar, de hecho esto podría llegar a extincionar o extinguir lo que son las certificaciones, porque en el fondo tú te tienes que fiar de un logo cuando realmente puedes ver la persona que lo hace, ¿no? Bien, ya voy terminando. Os he dejado con el propósito, ahí arriba, la economía circular en el fondo. Podemos hablar de residuos, del scrap, podemos hablar de muchas cosas, pero si no hacemos un fuerte cambio mental y yo diría casi espiritual, no cambiaremos nunca. De hecho, yo me enfado mucho cuando la gente en los foros dice, no, pero es que la economía circular primero es economía. No, porque si primero es economía, estamos haciendo lo mismo de antes. Si yo solo lo voy a tirar al lado económico, tendremos una economía lineal más eficiente, menos destructiva, pero igual de mala. Entonces, tiene que ser los valores de las personas delante de eso. Entonces, en este caso, la economía lineal, en el fondo, si lo vemos basta que veamos cuando llega, ahora está San Valentín, madre mía, que se salve quien pueda, y luego llega la fiesta del padre, luego llega Navidad, entonces empiezan a salir todos los anuncios de no sé qué, y ponte esto, ponte el otro, échate este químico encima para ser más guay, para parecerte a ese actor, y todo esto es una mentira como una casa. Entonces, antes aceptamos que nos estamos engañando a todos constantemente y mejor lo vamos a pasar. Lo pasaremos mal al principio, pero poco a poco nos acostumbraremos. También pensad que hay muchos mundos. Hay un mundo como el nuestro, que tenemos que llamar a Maricondo para que venga a nuestra casa a tirar la basura que tenemos, y tenemos demasiadas cosas, y luego tenemos personas que no tienen ni zapato para caminar en la calle. Entonces, ¿de quiénes hablamos? Nosotros tenemos que hacer una fuerte reflexión sobre nuestras necesidades. Por lo tanto, para resumir, 3 puntos. La relación con el entorno tiene que cambiar. Hasta ahora hemos visto la naturaleza como una vaca lechera de la cual sacar todo lo que podamos, mientras es una colaboradora y una maestra que nos enseña cosas, lo hemos visto. La relación con los demás, la pandemia nos enseñó, bueno, nos hemos olvidado rápidamente, que el individualismo que nos ha llevado a pensar el mercado y el capitalismo en los últimos años es una gran trampa, porque tú puedes online pedir cualquier cosa. Yo vivo aquí en Madrid y podía vivir sin relacionarme con nadie. Trabajo en casa, pido los huevos online y un pobre en bicicleta me lo lleva. Y ni le saludo, mira, ni le miro. Cojo los huevos. Pero esa no es vida. La pandemia nos lo ha demostrado y no hemos aprendido. Por lo tanto, volver a la comunidad. Y el último, la relación con nosotros mismos. Es que si leéis un poco de filosofía orientales
os vacunáis un poquito de estas cosas. De que todo esto, de que necesitamos más cosas, es una gran mentira. Entonces, yo a veces me parezco un gurú o un telepredicador, no quiero, pero es que no puedo evitar de pensar esto. Que hasta que no hacemos esta reflexión, que ya tenemos más de lo que necesitamos, nunca iremos hacia una economía diferente. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos? Espero que sí. Y nada, os dejo con esta frase que me acompaña desde hace muchos años y que me encanta, y es que si no tenemos el valor de dejar el puerto seguro, que es esta economía lineal que nos ha dado muchas cosas, pero que también nos ha enseñado que no va a ningún lado, nunca tendremos la posibilidad de encontrar nuevos lugares, ¿no? Entonces, bueno, os agradezco por vuestra atención y nada, seguimos. Gracias. Muchas gracias, Nicola. Y pues yo me quedo con esa reflexión de repensar en las necesidades, ¿no?, que tenemos realmente para dar una vuelta a cómo lo enfocamos. Bueno, ahora pasamos de la teoría a la práctica con una entrevista en la que vamos a tener la oportunidad de conocer cómo todo esto que ha estado contando Nicola se lleva a la realidad de una diseñadora, y por eso tenemos con nosotros a Belvis Soler. Belvis Soler es fundadora, editora, jefe de Luxiders Magazine, la revista internacional líder en información sobre cultura sostenible. Además, dirige la agencia de comunicación Visual Agency y su misión es elevar el discurso visual y semántico de las empresas sostenibles y ayudar a las que no lo son a comunicarlo. Y por otro lado también tenemos el placer de contar con María Lafuente, que es diseñadora de moda española. María, muchas gracias también por acompañarnos, y en sus colecciones pues destaca la mirada sostenible, la ecología y la solidaridad. Creo que va a ser muy interesante esta conversación donde María nos va a transmitir bueno, pues cuáles son las claves, ¿no?, para llegar a ser una diseñadora de moda sostenible guiada por una gran experta en comunicación como es Belvis. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, hola María, estaba deseando sentarme contigo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, supongo que todas la conocéis. María es un referente internacional en moda sostenible. Ella es asidua desde el 2016 a Madrid Fashion Week, y con su trabajo pone en relieve la necesidad que hay de producir, crear y consumir de manera sostenible. Es premiada en muchísimos sitios, es una visionaria total y bueno, para mí era muy importante traerla a ella porque creo que va a dar un ejemplo a muchos diseñadores de moda sostenible de cómo es el camino, qué es lo que te encuentras, los challenges que te encuentras, las oportunidades a la hora de diseñar moda sostenible. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué opinas de la industria de la moda actualmente? Bueno, lo primero, agradecer estar aquí, sobre todo porque la sostenibilidad no es una necesidad, sino que es una realidad. De hecho, escuchando a Nicola, que no nos conocíamos personalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que cuenta y con lo que estamos, ¿no?, viviendo. Bueno, la complejidad, como hablamos al final, no solo de la sociedad, sino de intereses y economías, que es a veces complejo, ¿no? De ahí creo que como diseñadora de autor, en el cual siempre para mí era esencial tener una personalidad, autenticidad, ser fiel a mis principios y a mi manera de pensar y vivir. Me ha llevado desde pequeña, en la cual yo cogía los plásticos de las botellas de lavavajillas y lo convertía en accesorios, o las sábanas que tenía por casa las pintaba, tiraba pintura contra la pared, y lo hacía de manera innata, ¿no? Crecí en Asturias, después viví en León, muy cerca de la naturaleza, en sitios pequeños. Entonces, el estar también muy cerca de la tierra me ha hecho valorarlo y sentirlo muy cerca, ¿no? No solo como humanismo, sino como riqueza de aportación a mi vida. Y esa posibilidad de conectar tanto, de vivir libre, ¿no?, en ese sentido de contacto diario. Todo eso, bueno, pues ya tenía también la pasión por el arte, la belleza, el cine, la música, la literatura, lo que me provoca y lo que comparto a través de todos los conocimientos de las personas que llegan a mi vida, que también es esencial, además de la familia, te hacen esa singularidad que para mí creo que me ha compuesto en ser lo que soy hoy, ¿no? Todo ese recorrido, mochila, viajes, bagajes, experiencias, aciertos, errores.
Y bueno, la industria tiene que pensarse en mejorar todo lo que se está haciendo. Desde luego no son planteamientos que estén todavía muy definidos, porque yo creo que tienen que venir muchas nuevas industrias que nos hagan mejorar todo nuestro entorno. No tenemos que ser egoístas, tenemos que dejar a las siguientes generaciones el planeta que tenemos, cuidarlo, mimarlo y no seguir destrozando tantas cosas que se pueden ahora, siendo sensatos, hacer posible y mejorar. Muy bien. A ver, cuando empezamos a diseñar una marca de moda sostenible, el camino es bastante largo y empieza desde el momento de elegir los materiales, que no es nada fácil, ¿no? Porque tampoco es fácil encontrar, como Nicola ha puesto antes, que me ha parecido súper interesante la charla, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo encuentras estos materiales que además de sostenibles son innovadores? Y a la hora de trabajar con ellos, ¿qué dificultades encuentras y qué oportunidades encuentras también a la vez? Pues mira, los materiales, ahora llevo varios años trabajando con los tejidos de Tencel certificados PFC, Textil Santanderina. PFC es una organización sin ánimo de lucro que protege los bosques y lo que ayuda es que, lógicamente, se protejan, lógicamente la dinámica de trabajo y de preservación hacia la naturaleza sea real y consistente, y de ahí sucede esa fusión para certificarlo y que se sepa que esto está hecho de manera con una trazabilidad, por supuesto, transparente. Con los neumáticos me pasó que yo veía que podía encontrar una belleza inesperada, ¿no? Así que había conocido una planta hacía años y yo digo, yo querría hacer algo con esto, ¿no? Y de ahí sucede que dentro de la tecnología y la innovación, gracias a la fusión con Cygnus, consigo integrar eso tanto en filamentos con el Tirex y con el láser y el 3D, en generar, como digo yo, bellezas que no te piensas que ese material está ahí. Dentro de ese recorrido, pues bueno, he trabajado con fécula de patata, con miel de caña, azúcar, bueno, hay tantas cosas que a veces ya se me olvidan porque no las trabajas continuamente. Este es el primer vestido de fibra de carbono, ¿no? Sí, eso también, que además me lo querían quitar los alemanes y dije, no, España 1, Alemania 0. Pues esto es una anécdota de mi vida, que buscando después de que había presentado esa colección, veo en noticias que hay unos diseñadores junto con una marca muy potente que dice que el aniversario lo celebran con un vestido de fibra de carbono. Y digo, ¿cómo? Nunca me pidieron disculpas, aunque les escribí, pero sí tuve la suerte de sentarme en Televisión Española apoyándome, porque ellos habían visto además el desfile aquí en la Mercedes y contar la realidad, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que a veces te puedes equivocar, no sabes si eres el pionero o no, pero qué mínimo que pedir disculpas si no lo sabías, ¿no? Yo nunca recibí ninguna disculpa. Y cuando tuve la oportunidad de sentarme en Televisión Española dije, bueno, si encuentro algún abogado que me quiera ayudar y apoyar en esto, porque creo que la creatividad es muy difícil, como digo yo, de poder registrar todo lo que haces, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de estas pequeñas, como digo yo, almas como la mía o como la de otros tantos creativos, que innovando intentan usurpar ese posicionamiento en el cual no es de ellos. Lo siento, pero como digo yo, al final cada uno tiene que respetar lo que ha hecho, y en la creatividad y con el arte pasan a veces estas situaciones. Pero bueno, me quité la espinita, yo lo saqué allí, no conseguí que iba a decir que nadie me representara para ganar ahí algo, por supuesto, porque la nota, además, que ellos lanzaron era a nivel internacional, pero ellos sí, eso sí, fueron quitando todas las notas para que no quedara ahí el reflejo. Y después con la miel de caña me pasó que desfilando en tantos fortuna de viajes que he hecho, conocí un chico que es ingeniero agrícola sostenible y me dijo, yo quiero hacer algo contigo, María, que es un chico norteamericano. Y digo, pues yo lo que hagamos pionero, ahí me tienes. En ese momento estaba trabajando en Panamá tanto con la miel de caña de azúcar como con otras plantas, y digo, pues con eso vamos a hacerlo, ¿no? Se hizo una fórmula que realmente era totalmente natural, que la hizo él, y creé unas piezas extraordinarias que la gente en los desfiles lo quería comer, pero bueno, digo, no, esto es para el desfile. O sea, la creatividad sirve, en mi caso, no solo como
un total pensamiento del alma y del corazón, que es en lo que creo que uno tiene que ser auténtico, sino que va más allá de solamente no solo comentar ese mensaje, que sí, que es en la pasarela, la magia, sino que dices, puedes hacer y crear cosas con ese recorrido de sostenibilidad y de productos que realmente tenemos en la tierra y no le hemos sacado todavía tanto provecho, ¿no? O sea, ahora mismo hay una revolución, de hecho, con tantas cosas que yo estoy entusiasmada en poder conectar y hacer sinergias con todas estas empresas o industrias que realmente necesitas esa visibilidad a través de creadores como yo y otros que nos dedicamos a esto mismo para ponerlo, ¿no?, en firme y que se nos vea. De hecho, pues con trabajar para mí también importante, como bien decía Nicolás, quién hace las cosas, ¿no? Pues desde la Real Fábrica de Cristales, mujeres artesanas, mujeres en riesgo de exclusión social, o sea, todo el arte que a veces yo pongo en puesta en escena con personas con discapacidad, desde una modelo sordociega que lleva muchos años desfilando conmigo y que en esta edición volverá, Mireia, la cual admiro no solo porque la puedo posicionar en que ella tiene una discapacidad la cual va a ir perdiendo la vista y su sueño es ser modelo, sino que visibilizas una necesidad de ponernos más en la otra parte cuando hay personas también distintas. Me enorgullece, lo que me da a veces es, como digo, ojalá más compañeros la llamasen, ¿no? Y lo digo aquí públicamente porque es una realidad. Pero bueno, cada uno tiene que elegir. Para mí el planteamiento no solo de estética, de proyección de productos, sino que también hay un interesante pensamiento, creo que humano, que es necesario. La moda ya no es lo que era en muchos aspectos, no solo en la estética y en la forma de crear las prendas y de buscar nuevos materiales, pero también el movimiento humano tiene que ser distinto. Estaba antes como muy lejano, ¿no?, ajeno a tantas cosas. Y creo que eso tiene que dar una vuelta todavía más importante. Sí que es cierto que la moda antes era solo estética y ahora tiene que contar una historia, ¿no? O sea, y también se habla de la moda política y de la moda activista, ¿no? Entonces, en eso sí que he visto que, bueno, que María lleva muchísimo tiempo desde el principio, cada una de las colecciones. Ella siempre está trabajando mano a mano con ONGs, principalmente enfocadas a personas con riesgo de exclusión social y también muy enfocada en mujeres, ¿no? ¿Por qué esta necesidad tuya de cada colección de dar ese mensaje, ¿no? ¿Por qué crees que además, como tú bien decías, es un ejemplo, pero te siguen en ese ejemplo? ¿Estás viendo que hay una evolución de diseñadores que también se están apuntando a este tren de hablar a través de la moda? Sí, yo creo que eso, lógicamente, hay un paso y que cada vez la gente se preocupa más de cómo producir. Los diseñadores de autor, que hacemos cantidades solo, como en mi caso, ¿no?, por encargo y nunca producimos en exceso, sino que trabajamos para producir a nuestros clientes, que en mi caso no solo está vinculado al cine, la danza y la moda, sino que me preocupa quién construye, quién crea esas piezas y eso es necesario y cada vez es más los creativos y las nuevas generaciones que siguen este pensamiento, porque somos muchos y pequeñitos que hacemos esa construcción de diferenciarnos de grandes producciones y grandes, lógicamente, emporios de marcas o de empresas, ¿no? Pero esa singularidad nos hace pensar de otro modo. De hecho, a mí, uno de los grandes, para mí, logros que jamás me imaginé fue estar en la ONU, ser la primera diseñadora del mundo y verme allí, digo yo, una persona, como digo yo, pequeñita, ¿no?, en el sentido, lógicamente, financiero y con unos valores humanos, que al final alguien se fije. En este caso fue una propuesta de PFC, buscaron una embajadora internacional y siempre tendré que agradecer eso, no solo por estar en esa cumbre de sostenibilidad a nivel global, sino que aparecer la moda, ¿no? Y eso es algo que, como digo yo, reconforta, no solo porque dices tú, hombre, yo empecé en el 2006 aquí en la pasarela, antes llamada Cibeles, ahora Mercedes, y dices, hombre, pues todo esto que voy a ir sembrando poco a poco no es un fruto de la inmediatez, que como hablamos, no todo es, o sea, vivimos en esta era que lo queremos todo ya, ¿no? Y que nos venga el globo y que nos venga lo otro rápido, digo genéricamente, no, hay que pensar que las cosas no vienen así de rápido, no, tienes que tener
un pensamiento no solo de construcción y de crecimiento, de búsqueda, de trabajo, de intensidad, de equivocarte, de acertar, pero siempre desde lo que tú crees, desde tu corazón, ¿no? Porque si no, eso no llega a darte, como digo yo, ese pozo y ese, como digo yo, agradecimiento de todo lo que estás haciendo, de encontrarte bien contigo, ¿no? La constancia, ¿no? O sea, la constancia es porque tu carácter es así y no puedes hacer... O sea, el que empieza a hacer moda sostenible luego no puede hacer otro tipo de moda porque es que es incongruente, ¿no? Hablemos un poco del proceso, ¿no? Porque el proceso es súper importante también en el tema de sostenibilidad, no solamente son los materiales, también cómo se hace la ropa, por ejemplo. El tema del zero waste o de residuos cero a nivel de patronaje, ¿es algo que tienes en cuenta a la hora de realizar tus colecciones? ¿Dónde las realizas? ¿Quién las realiza? Cuéntanos un poco los secretos de... Pues mira, yo en esta colección que he pasado, por ejemplo, pedí colaboración, llamé a Sostenibilidad, gracias, dentro del Corte Inglés, por ejemplo, decía, ¿qué hacéis con las piezas de sastrería que ya están desfasadas de digamos, lo que es la tendencia, ¿no? Y bueno, aceptaron el proyecto y tanto esta colección de primavera-verano, que ya presenté, como la próxima que voy a presentar, me han cedido prendas en las que yo deconstruyo y convierto en otras piezas o también las personalizo de manera singular. Ese es un pensamiento que debería, porque hay muchas prendas que ya están también, ¿no? Y dentro de lo que podemos cambiar, que yo también hay otros tejidos que por supuesto utilizo sostenibles, es un modo de generar, ¿no? sobre piezas que están ahí almacenadas y que realmente puedes buscarle otro patrón y otra construcción, lo cual te genera una nueva pieza y una singularidad, sobre todo dando salida a algo que está ahí, sino inmóvil, o que no tenga que acabar en un vertedero, ¿no? en cualquier parte del mundo, que incluso igual no es la nuestra, y creamos ahí un residuo nefasto, ¿no? Qué bonita es la circularidad, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De algo que está muerto, volverle a dar vida. Y no solamente eso, sino que no es un tesoro, es un tesoro al cuadrado. Yo pienso así, ¿no? Es como una prenda que ha sido un tesoro durante un tiempo, la volvemos a recrear y ahora tiene otra vida con muchísimo más riqueza, ¿no? Sí. O con tejidos que también están en estocaje, claro. Y bueno, haces una cantidad limitada, por lo tanto también estás recuperando algo que ya está fabricado, no solo los nuevos, que también son necesarios para que ese tejido realmente, cuando desaparezca, vuelva a la tierra sin dejar ningún tipo de contaminación, sobre todo si se trata de manera natural, tanto en tintes como en composición. Y ese es el gran desafío, ¿no? En la circularidad, el hecho de tener un tejido que está limitado, ¿también limita un poco el diseño o agudiza la creatividad? En mi caso, a mí me agudiza seguir pensando qué cosas puedo hacer, qué retos nuevos puedo aportar, con qué materiales, ¿no? De hecho, ahora no lo voy a contar, pero estoy súper contenta con otra innovación que presentaré ahora el día 15 de febrero, inaugurando la Mercedes. O sea, que estoy emocionadísima. Como yo necesito siempre retos, ¿no? No sé si por mi inquietud, mi carácter, llego a ellos, llegan a mí, a veces suceden inexplicablemente. De ahí el nombre también de mis colecciones, que voy contando no solo lo que quiero y lo que busco, sino lo que me va sucediendo también a nivel personal, ¿no? Creo que eso es esencial, porque la inspiración para mí viene desde muchos campos artísticos, pero el humanístico es tan necesario como el artístico, si no, no seríamos especiales en general. Y como cada uno somos únicos, es la manera también de mostrar y de contar lo que soy. Estoy de acuerdo. Simplemente no quiero acabar esta entrevista sin hablar de lo más importante. Bueno, no es lo más importante, pero al final es el pan que nos hace crecer, que es cómo vender la moda sostenible, porque tenemos a un consumidor que todavía piensa que es muy cara, que no tiene el precio que debería, en un mundo enfocado al precio. Tú has demostrado que efectivamente un negocio que es bueno de corazón puede ser también bueno en beneficios. Muchas de las marcas de moda sostenible no saben cómo hacerlo. ¿Puedes darles un consejo?
Bueno, hoy vivimos un momento de cambio increíble, como todos sabemos, no solo con el comercio electrónico, sino a través de las redes sociales, ¿no? En mi caso, casi que las cosas que voy creando, tanto para los clientes, no solo en la moda, sino con las otras alianzas que tengo de diversidad, desde empresas para uniformidades, cine, teatro o espectáculos, que me llevan a ese recorrido, pues también te eligen precisamente por tener esa identidad, ¿no? Pero bueno, de las cosas más singulares, no solo también que en mi caso tengo una parte muy alma de artista, no es haber hecho una fachada completa para la Consejería de Medio Ambiente con las lonas, que ya había utilizado también con las del Museo del Prado, que era uno de mis sueños. Pero bueno, ahí tengo un montón de anécdotas dentro de esas búsquedas y objetivos. Creo que lo importante es ser consciente y consecuente con lo que haces y con tu producto. El éxito no se puede valorar tanto solamente con lo que evidentemente necesitas para vivir y estar... Bueno, estabilidad ahora mismo no hay, como digo yo, para plantearte en ninguna receta, ¿no? Pero sí ser consecuente, y ese recorrido te lo marca el tiempo, la constancia, la perseverancia, el creer que ya hiciste esto y no, o sea, como dices tú, la vaca no da leche, la vaca hay que ordeñarla, ¿vale? No viene en el Tetrabric tampoco. Y de ahí que seamos conscientes siempre con lo que trabajamos. Yo creo que desde no solo la perseverancia, la constancia, el ser, desde luego, honrado contigo, ¿no? Y con lo que tú estás haciendo, y ahí eso lo puedes contar y trasladar para que toda esa gente que se te va uniendo en el recorrido y la fidelización de empresas y productos y marcas saben quién es María, ¿no? Y para mí el hecho de que el resto de personas que quieran dedicarse a esto, sobre todo que sepan que es una pasión, que a veces te aciertas, que te puedes equivocar con proyectos, o que te engañen, o que incluso se usen o te utilicen, pero sigue creyendo en ello. O sea, tienes que ser muy vitalista, optimista, creer y pedalear hacia adelante, pero forma parte de la vida en general. Y bueno, si tienes pasión con todo lo que haces, eso es importantísimo, porque si no tienes pasión por lo que haces en la vida en general, nunca vas a estar tan acorde y tan sereno o feliz con todo lo que conlleva ello. Muy bien. Bueno, pues os invito a todos a seguir a María, que me ha contado que va a presentar algo espectacular dentro de 15 días, que no me quiere decir qué es, pero que me lo creo que va a ser espectacular porque la conozco y siempre tiene ideas fuera de la caja. Así que, y si alguien tiene alguna pregunta para ella, pues ahora o nunca. No. Muchísimas gracias, María. Gracias. Un placer. Estaremos atentos a la próxima pasarela a ver qué es lo que presenta María tan innovador. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y igual que ella dice que se enorgullece de su proyecto, yo creo que también nos enorgullecemos, ¿no? Todos los que estamos aquí, que vivimos cerca de la sostenibilidad y que intentamos integrarla en el día a día, nos enorgullece conocer proyectos así. Y a vosotros muchas gracias por habernos acompañado y esperamos coincidir pronto. Que paséis una buena feria.